Sean todas bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de Los Horninos. Hoy día vamos a hablar de lo importante que son las primarias presidenciales. Mañana son las elecciones y ayer fue el cierre de campaña, así que vamos a hablar de este proceso que comenzó como una competencia, la verdad, bastante pareja entre tres candidaturas, con bajas expectativas al principio porque básicamente los medios de comunicación decían que todos los candidatos eran lo mismo. Pero con el correr de las semanas se fueron marcando diferencias importantes, que si bien todas las candidaturas apuntan hacia el mismo norte, hay diversas formas de llegar a ese mismo destino. Hagamos una breve cronología de lo que fue este proceso. Bueno, todo comenzó con tres candidaturas muy fuertes. La candidatura favorita era la del socialismo democrático, Carolina Toá, que logró el apoyo del PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Liberal, y a mitad de campaña también se sumó el apoyo de la Democracia Cristiana. Todo este apoyo partidario la hizo ver como la candidata que tenía mayores posibilidades de ganar esta primaria. En esa carrera igual estaba Gonzalo Vinter, quien comandaba la candidatura del partido del presidente Gabriel Boric. Un partido que se caracteriza por tener un voto muy joven, con nuevas ideas para la izquierda y con mucha crítica, sobre todo a lo que fue el periodo de la concertación. En tercer lugar, asomaba Janet Jara, quien fue apoyada con bastantes reproches por su partido, el Partido Comunista. Lamentablemente le costó llegar y ser la candidata del partido porque en la interna de su partido existen dos bandos muy marcados. Uno que es el bando que se podría llamar de la Guerra Fría, que lo comanda Lautaro Carmona y Daniel Jadue. Y el otro bando es el del nuevo comunismo, un comunismo más a la chilena, como se podría decir, que desconoce muchos de los nexos que tiene el Partido Comunista con el comunismo que hay en otras naciones. Y que es el bando que obviamente representa a Janet Jara y Camila Vallejo, y que no es un bando que tenga, como se podría decir, el poder del partido. Pero bueno, estas eran las tres candidaturas que van a pelear, yo creo, por ser el candidato de la centroizquierda oficialista. Aunque, siendo sincero y respetuoso, también tenemos un cuarto candidato, que es Jaime Mulet, quien desde el minuto cero mostró que tiene muy poco peso político, pero sí muchas ganas de poner temas sobre la mesa y dar una opinión más crítica dentro de la centroizquierda. Bueno, con el correr de la semana se notó muy claramente la estrategia que llevaría como cada bando. Carolina Toá, al ser la que iba liderando en las encuestas, prefirió poner la pelota contra el piso y administrar la ventaja desde la moderación, buscando el voto de centro, que a estas alturas ya vendría siendo como el uranio enriquecido. Todos lo quieren. Gonzalo Vinter, fiel a sus convicciones que lo llevaron al Congreso, volvió a tomar las banderas que se levantaron por allá por el año 2011, criticando justificadamente, según mi punto de vista, las cosas que no se hicieron bien en el periodo de la concertación, tratando así de desmarcarse un poquito de Carolina Toá y conquistar un voto joven. Lamentablemente, seamos sinceros, esta jugada no le salió bien. Primero, porque se rodeó de personajes que poco aportan al país, como Constanza Martínez. Y segundo, porque ese discurso anticoncertación la verdad es que ya no vende. El 2019 se vendía como pan caliente, eso no te lo discuto. Pero ahora, mirando hacia el pasado, se valoran mucho más esos pequeños grandes pasos que se dieron y la estabilidad y el crecimiento que tuvo en esos años el país. Entonces esta jugada como que no le resultó como se esperaba. Mientras tanto, Janet Jara escondió todas las banderas rojas y también a Daniel Jadue por ahí, lo que le permitió poner, yo creo, un buen emplantillado para poder hormigonar las fundaciones de su proyecto político. Esas fundaciones tenían como acero de refuerzo la cercanía con el chileno común, entender a la calle, como se dice. Mientras que el hormigón de esta fundación terminó siendo lo que desde el ala de la Guerra Fría del Partido Comunista miraban con desprecio: la famosa reforma de pensiones, que le dio validez al sistema de AFP, no lo podemos desmentir, pero que fue un acuerdo transversal políticamente y que permitirá que el mes de septiembre suban las pensiones a los jubilados. Entonces, este acuerdo que dormía en el Congreso hace 20 años no es una reforma menor, es un gran paso para la democracia y es algo que le da validez
a Janet Jara. Bueno, así fue avanzando el periodo de campaña y Janet, con esa cercanía que tiene con el chileno común, poco a poco le fue comiendo los votos al joven Winter, que con cada sketch que hacía demostraba más que la verdad aún no es tiempo para que sea presidente. Tal vez nunca lo sea, pero con ese tipo de cosas la gente en general le baja el pelo, le baja la seriedad. Cuando uno quiere ser presidente tiene que ser un poco más serio. Yo creo que le faltó en ese sentido ver un poquito a Gabriel Boric, cómo él logró formar un personaje, si bien él tenía una carrera política mucho más marcada y mucho más valiente que la que tiene Gonzalo Winter. Él logró, por decirlo así en buen chileno, amarillarse al punto de que hasta tu misma gente te critique, pero que eso signifique que tú lograste un punto de moderación y un punto de madurez que se requiere para ser presidente de la República. Y yo creo que por ahí Gonzalo Winter no lo consiguió. Bueno, a todo esto, Carolina Toá empezó a ver que Janet Jara empezó a subir en la encuesta y se preocupó. ¿Quién no? Si ella era la principal candidata, la que iba número 1 en la encuesta, la que todos daban por ganadora segura. Prácticamente no tenía competencia dentro de estas primarias. Pero bueno, Jara le empezó a comer en la encuesta, se le empezó a acercar. Algunas encuestas incluso decían que la pasaba y no le quedó otra a Carolina Toá que sacar su última carta, su dragón dorado, su valquiria. Yo soy la única candidata que puede derrotar a la derecha. Esa frase es memorable, ¿eh? La verdad, seamos sinceros, no nos pisemos la manguera entre bomberos. Difícilmente alguno de los 4 candidatos pueda ganarle a la derecha en estas elecciones. Que pasamos a segunda vuelta, pasamos, pero ganarla está complicado. No es tarea fácil. Habría que rezarle al tatita Dios para que por el otro lado pase Kast y así poder tener más chance. Pero eso tampoco te asegura un triunfo. Y yo digo que Kast, porque en realidad Pepe Kast genera mucho anticuerpo en general, no solo dentro de la izquierda o del mundo de la izquierda, sino que también dentro de la derecha. Entonces, bajo mi punto de vista, es un candidato que se le puede ganar y el otro día ya mostró que lo pusieron número 1 en la encuesta y se empezó a descontrolar, empezó a tratar mal a los periodistas, empezó a tratar de hacer lo que quería en los debates y se empezó a mostrar un poquito descontrolado. Había estado bien piolita, bien tranquilo, dejando que todos cometieran errores, dejando que todos se equivocaran y él, piolita, calladito, empezó a subir en la encuesta. Le tocó estar primero, salió a la cancha y, como se dice en buen chileno, se lesionó. Le dio el tirón, le dio la pataleta. Así que ojo ahí, yo creo que por ahí puede ir la cosa, pero bueno, eso va a ser, yo creo, material para un par de meses más, futuros podcasts que van a ir saliendo y vamos viendo cómo esto se desenvuelve. Igual esto de la política y de los candidatos es como muy fluctuante. Hoy hay uno que está arriba y mañana puede que esté enterrado abajo, no se sabe. Queda mucho todavía para la inscripción de quienes van a estar en la papeleta primera vuelta, que yo creo que ahí va a pasar harta agua bajo el puente. Hoy, o sea, en realidad mañana, domingo, en las elecciones de la primaria vamos a tener recién a un candidato seguro y el resto no se sabe. O sea, mucho se dice que va a llegar Meo, si es que junta los votos, lo mismo Harold May Nichols, si es que junta los votos. Bueno, Kast es prácticamente un fijo. Kaiser no se sabe si lo bajan o no lo bajan, o si se baja. Ya empezó con algunas señales de que no llegaba a la elección, que no hay plata, dijo, que su partido no tiene dónde caerse muerto. Evelyn Matei, que chuta, hay que cuidar a la señora Evelyn.
En cualquier minuto le da un soponcio, no llega, no se sabe. Y bueno, Parisi, no sé quién se me está quedando afuera, el profe Artés, no sé, algún candidato de por ahí, no sé. Y la verdad que pueden aparecer todavía muchos candidatos, o sea, por ahora no hay nada cerrado. Lo único que sabemos es que el domingo se define uno y que va a ser el primer candidato que seguro, fijo, está en la primera vuelta en la papeleta. Así que eso, conclusiones, bueno, para mí estas primarias son de gran valor. La verdad que se valora mucho que los partidos políticos sometan al voto popular a sus candidatos para ver quién representa mejor al chileno. La verdad que el voto popular nunca va a ser algo malo. Siempre es bueno que los partidos se validen mediante el voto, que vean quién realmente ellos creen que es el mejor candidato, porque tal vez de repente los políticos no son capaces de ver la realidad chilena. Imagínense que Jimena Rincón piensa que ella puede ser candidata presidencial, cuando tú en la calle primero no la conoce casi nadie, y segundo nadie la quiere. Entonces de repente los partidos políticos se ciegan un poco pensando en que cierto político, por ser buen político, es buen candidato a la presidencia, y la verdad es que cuando lo ponen en la papeleta no funciona. Así que por eso, por el ejercicio de votar, yo encuentro que estas primarias ya han sido muy buenas, han generado mucho debate, demasiado tal vez dentro de la izquierda, pero está bien también eso de que se choquen un poquito las ideas, de que se muestre que en realidad en la izquierda hay un mundo, que son todos muy distintos, que si bien hay un norte común, pero hay muchas formas de llegar a ese norte. Así que eso, por ahora, para cerrar este podcast, ¿cuál es mi pronóstico para mañana domingo? Bueno, yo creo sinceramente que mañana va a ganar una mujer. Sí, va a ganar una mujer con el pelo corto y que se llama igual que mi madre. Eso, un abrazo y vayan todos a votar. Saludos.